Comenzamos el programa Streaming Cristo Vive. Febrero, mes de la oración por la victoria celestial. Programa grabado con anterioridad, pero leemos tus comentarios. Llegamos al segundo mes del año, una etapa donde muchas veces nos preocupan las adversidades por venir. Pero tengamos confianza y aferrémonos a la oración, porque Cristo nos hizo vencedores desde hace más de 2000 años. No importa cuán grande parezca la dificultad, mayor es la promesa de Dios para quienes creen y perseveran. Con Jesús cada amanecer es una nueva oportunidad para renovar la fe, levantar la mirada al cielo y declarar que no caminamos solos, porque su amor nos sostiene y su gracia nos fortalece. Febrero, mes de la oración por la victoria celestial. Es un tiempo de seguir creyendo que lo mejor está por venir y que los milagros aún suceden para quienes confían en el Señor. Que este mes te sea de esperanza, restauración y propósito, recordando que en Cristo somos más que vencedores. Auspiciado por Radio Virtual Cristiana del Litoral, la Radio Último Avivamiento y la Iglesia Pentecostal Jesús Camino al Cielo, acompañado del Ministerio Cristo Vive para Siempre. Hay esperanzas y una victoria que proviene desde el cielo. Este programa es auspiciado y presentado por la Iglesia Pentecostal Jesús Camino al Cielo, junto al Ministerio Cristo Vive para Siempre. Desde Argentina transmitiendo para Radio Virtual Cristiana del Litoral y sus radios amigas Palabra de Vida para todas las naciones. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas de Latinoamérica y de todo el continente. Con ustedes, su hermano en Cristo Sergio, transmitiendo en este mes de febrero la campaña Mes de la Oración por la Victoria Celestial. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos transmitiendo desde Radio Virtual Cristiana del Litoral, para la Radio Último Avivamiento y las emisoras amigas Palabra de Vida para todas las naciones. Llegamos al segundo mes del año, estamos transitando este segundo mes del año, esta campaña que se llama Mes de la Victoria Celestial. Así es, mi hermano, mi hermana, católico, libre pensador, como dice la sierva, estamos en el mes de la victoria celestial. No sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu situación. Lo que importa es que alguien nos dio la victoria desde la cruz del Calvario. Y ese que nos dio la victoria se llama Jesucristo. Santo es el nombre de Jesús. Podés ver toda esta campaña, que son 4 programas por mes, podés buscarnos
en la playlist Más que Vencedores, en el canal de YouTube de Cristo Vive para Siempre, o podés también buscarnos en el canal de YouTube de Radio Virtual Cristiana del Litoral. También podés ver en TikTok los devocionales, o podés buscarnos en la fanpage de Facebook, de Instagram y YouTube como Radio Virtual Cristiana Litoral o Cristo Vive para Siempre. Si me quieren seguir a mí, búsquenme como Sergio de la Fe. Estoy en X, en la red social que antes era Twitter, o en TikTok. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a lo más importante, a quien tenemos que seguir verdaderamente. Es a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, al que nos entregó esa victoria celestial. Ahora de nosotros queda si lo tomamos o no. Pero yo sé que si estás escuchando este mensaje, esta palabra, es porque querés tomar esa victoria que proviene del cielo. Santo es el nombre de Cristo. Pero mi hermano, estoy pasando una situación difícil con mi familia, con mi salud, con mi economía, con mi ministerio. ¿Cómo voy a tomar esa victoria, me puedes decir? Si esta victoria, si esta dificultad que estás teniendo te llevó a escuchar esta palabra, te va a llevar a acercarte a Cristo. Y eso es más que suficiente para ser más que vencedor. Claramente y evidentemente, las adversidades que tenemos en la vida, que no nos dejan dormir, que nos asolan, ya sea algún problema familiar con tus hijos, con tus hijas, quizás que estén perdidos en los vicios, que estén perdidos en las cosas de este mundo, o algún problema de salud, no sé lo que estás pasando, sabemos que es algo terrible, porque somos humanos, mientras estemos aquí en este mundo, padecemos. Y el padecimiento que vivimos en este mundo, muchas veces cada uno tiene una batalla mayor, cada uno tiene una batalla quizás menor. El padecimiento no es bueno, o sea, Dios no se alegra de eso. Pero mi hermano, mi hermana, el consuelo que tenemos es de buscar primeramente el reino de Dios y que lo demás venga por añadidura, que lo demás venga por sí mismo. Por eso, no sé cuál es tu dolor, tu lágrima, tu tristeza, tu angustia. Poné tu mirada al cielo, porque dice la palabra que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, que el Señor se llevó nuestros pecados, nuestras culpas. Y por eso, mirá hacia arriba y clamá y acércate a Dios y entregale tu causa, entregale tus pecados y el arrepentimiento, que Él va a ser el que te entregue la victoria celestial que nos otorgó desde esa bendita cruz del Calvario. Santo es el nombre de Jesús. En este segundo mes del año, en este anteúltimo programa del mes de febrero, vamos a hacer una oración. Poné la mano en tu corazón y vamos a comenzar. Señor Jesús, Señor amado Padre, estamos en este momento tan especial delante de tu bendita y santa presencia, Señor. Vamos a compartir un mensaje, vamos a compartir un devocional, Señor amado, que seas tú hablándonos, Señor, que seas nosotros recibiendo, Padre, esa palabra de vida, Señor. Que nadie mire quién transmite, que nadie mire de qué medio, de las ondas radiales, sino que pueda recibir tu palabra, Jesús. Te pedimos, Señor, que sea de rompimiento, Señor, toda venda que hay en nuestros ojos muchas veces, toda raíz de amargura, Señor, toda dificultad, toda tristeza, toda división, todo odio, Señor, espíritu de división que se mete en la familia, Señor, lo reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Santo es tu nombre, Señor. Yo no tengo poder, Señor. Yo soy uno más, Señor, un pecador, como dice tu palabra, porque todos lo somos. Pero el que tiene la autoridad del cielo es tu nombre, Jesucristo. Y en tu nombre rompemos, Señor, toda división que hay, Padre, en la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en tu nombre, Señor, te pedimos por lo que estén
Señor amado, en situación de hospital, por lo que estén, Señor amado, internado, por lo que estén padeciendo, Señor, algún dolor, algún malestar. Que seas tú el consuelo, Señor, que seas tú el refugio, Padre, que seas tú el alivio y la sanidad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por las personas, Señor, si tienen que dejar este mundo, que nadie se vaya sin conocerte, Jesús, en tu nombre, Padre. Te pedimos también, Señor, por los que estén privados de su libertad, Señor, que seas tú, Jesús, el cambio en ellos, Señor, por lo que estén en situación de calle, por lo que estén en centro de salud mental, por lo que estén, Señor amado, en orfanatorio, en asilo de ancianos, Señor, que seas tú siempre el refugio, Padre. Acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano, no lo desampares en nada, Jesucristo, en tu nombre, Señor. Bendice nuestras localidades, bendice nuestro país, Señor, bendice nuestra nación y cada país y lugar donde llegue este mensaje en algún momento, Señor. Y te damos gracias por todo. En tu nombre, Jesucristo, vamos a compartir una palabra que seas tú hablando para tu gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Bendice estos medios, Señor, porque donde compartimos, Padre, que sea de bendición. Bendice la Academia Educativa Popular, que los hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. Amén, amén y amén. Antes de ir al devocional principal, vamos a leer un devocional de este libro, de la Buena Semilla, que nos compartió nuestro querido hermano Ezequiel, que Dios bendiga su vida, de este año 2026, libro que proviene de la ciudad de Perrow, Suiza, la República de Suiza, el país europeo. Vamos a leer y dice: hay un solo hombre, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y el título es El ferviente deseo de Job. En su desesperación, Job percibió la inmensa distancia que le separaba de Dios. Anheló un intermediario, un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job capítulo 9, versículo 33. Para poner su mano sobre Dios, este árbitro debía ser igual a Dios, puro como Dios, como Dios es puro, santo como Dios es santo, grande como Dios es grande, pero también debía descender lo suficiente como para poner su mano sobre el hombre y representarlo ante Dios. Por tanto, debía ser como uno de nosotros, pero sin pecado, para poder acercarse al Dios Santo. Por lo tanto, el árbitro tan deseado debía de ser Dios y hombre a la vez. Lo que Job buscaba, Dios no los dio cuando nos envió a su propio Hijo, Jesucristo hombre. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 16. Los evangelios nos revelan su maravillosa persona en su humanidad y divinidad. Entró en el mundo al nacer de una mujer, vivió en él, tentado en todo como nosotros, salvo en el pecado, dice. Por tanto, su humanidad lo capacita para representarnos ante Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 15.
también es Dios manifestado en carne, es decir, Dios hecho visible entre nosotros. Sus palabras y milagros demuestran su divinidad y nos da a conocer el amor de Dios. Por tanto, su divinidad lo capacita para representar a Dios ante los hombres. Jesús murió y resucitó, y está en el cielo a la derecha de Dios, así que ahora tenemos ante Dios el árbitro que necesitábamos. Jesús es la única forma que tenemos de acercarnos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén, amén y amén. El ferviente deseo de Job es el título. Como todos conocemos la historia de Job. Job fue un hombre que padeció dificultades, que padeció mucho, ¿no?, en este mundo. Pero ese padecimiento lo llevó a tener un encuentro con Dios. Lo llevó a poder conocer más a Dios, a saber que el amor de Dios está sobre encima de todo, sobre encima de cualquier cosa material, sobre encima de cualquier dificultad. Y el deseo ferviente de Job, dice la palabra, era un anhelo de tener un árbitro, es decir, un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. Muchas veces nosotros como creyentes conocemos la grandeza inmensa de nuestro Dios. Sabemos que Dios todo lo puede, sabemos que Dios es un Dios hace milagros, que nada es imposible para Él. Sabemos que es amoroso, conocemos sus bondades y todo, absolutamente todo. Dios es inquebrantable, o sea, no podemos dudar de Él. Pero de lo que dudamos muchas veces es, ¿será que el Señor verdaderamente nos entiende? Porque siendo Dios, teniéndolo todo, y uno piensa, ¿será que Dios entiende mi sufrimiento? ¿Entiende mi humanidad? Porque a veces cuando vamos a la iglesia o cuando escuchamos a predicadores, es como que parece que nos exigen mucho, sin conocer nuestra lucha, sin conocer nuestra prueba. Nos exigen, no, que un creyente no tiene que llorar ante la pérdida, no, que un creyente tiene que tener un carácter de acero, que no tiene que enojarse, que no tiene que entristecerse, que un creyente no puede enfermarse, que un creyente no puede estornudar, no sé, miles de cosas, como que nos exigen muchas cosas. Y uno como muchas veces termina como pensando, ¿será que Dios nos entiende ante la tentación, ante nuestras necesidades, ante nuestro padecimiento, ante nuestra ansiedad, ante nuestra angustia? Eso era lo que seguramente pensaba Job y lo que lo llevó a reclamarle a Dios, a decirle, pero tú eres Dios, le decía, ¿no? Si ustedes pueden leer completo el libro de Job, que es un libro muy hermoso, muy poético, que tiene unas revelaciones muy importantes. Job se queja contra Dios y le dice, ¿será que me entiendes? Y es lo que pensamos muchas veces los creyentes. No dudamos del poder de Dios, pero pensamos, ¿será que Dios nos entiende? Pero dice la palabra que Dios envió un mediador. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros sepamos que sí nos entiende. Por eso Jesús padeció por nosotros. Dice que Él padeció y fue rechazado desde el principio.
Desde el minuto cero aquí en este mundo, Jesucristo fue rechazado, tanto que tuvo que nacer en una granja, en un granero, no sé cómo se dice. No lo recibían en ningún lado. Jesús fue rechazado. Varón experimentado en quebrantos, también dice la palabra, lo describe. Y a pesar de eso tenía un temple bastante importante de acero, vamos a decir. Pero padeció la humanidad. Padeció lo que nosotros padecemos. También, cuando entregó su vida por nosotros, dice que todas las maldiciones de todas nuestras generaciones fueron a parar sobre él, todas las enfermedades, tanto que su cuerpo se desquebrajaba. Jesús también padeció el dolor, tanto que en la palabra dice que maldito es el que está colgado en un madero, dicen en el libro de Deuteronomios. Eso significa que nuestras maldiciones recayeron sobre él, tanto que fue nombrado como maldito ante el cielo. Él lo padeció también. Tanto que era tanto el quebranto cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Sabemos que Dios es uno, pero esa tercera persona que es el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, se apartó de él. Y es donde la angustia terrible vino sobre él en la cruz del Calvario. Tanto que él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice. Eso era porque la presencia se tuvo que apartar, porque la maldición de nosotros cayó sobre él en su máxima fuerza. Jesús padeció, sintió compasión también, que refleja el carácter de Dios. Cuando Dios ve a las personas enfermas, Dios también siente compasión. Por eso Jesús sanaba. Jesús sanaba por la compasión que tenía sobre el ser humano, porque ese no era el plan de Dios desde el principio, que nosotros padezcamos enfermedades. Pero como este mundo está bajo el pecado, todo lo que está, toda la materia, absolutamente todo también. Y por eso existen las enfermedades. Por eso Jesús sanaba. ¿Por qué? Porque Dios se compadecía de nosotros. Él se acercaba a la gente. O sea que ese mediador Jesucristo, Dios hecho hombre, nos entendía. Porque sabemos que Dios tenía una voluntad para nosotros y nosotros nos fuimos por otra. Pero, mi hermano, mi hermana, nosotros siempre pensamos: ¿será que Dios no nos entiende? Mirá lo que estoy pasando, mirá la deuda, mirá la enfermedad, mirá la angustia, mirá la pérdida que tuve. ¿Será que Dios no nos entiende? Ante la pérdida dice que Jesús lloró en la tumba de su amigo, porque veía el quebranto de sus hermanas también. O sea que Jesús también sintió que Dios también llora cuando nosotros perdemos a alguien. Santo es el nombre de Jesús. Y si seguimos analizando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hecho hombre, Jesús nos entiende absolutamente en todo. Pero es lo que muchas veces uno piensa, porque cuando uno escucha a un predicador y dice: no, que el predicador no tiene que ponerse mal, no tiene que entristecerse, no tiene que esto. Y uno dice: ¿cómo hace? Porque es lo primero que piensa.
porque sabemos lo que cuesta el camino del Señor, lo que cuesta el camino angosto. Pero mi hermano, mi hermana, Jesús te entiende. Y eso era lo que Job reclamaba. ¿Será que me entiendes?, decía. ¿Cómo va a ser? O sea, en parte Job sabía que como ser humano era pecador y no le podía reclamar mucho a Dios, pero Dios lo entendía. Y la conclusión a todo, mi hermano, mi hermana, es que en este mundo, en esta vida, con esta humanidad que tenemos, no es que porque pasamos algo Dios no nos entienda, sino es porque lo tenemos que pasar. Hay caminos que tenemos que pasarlo, que tenemos que superar. Hay batallas que solamente son de uno, que no te va a poder ayudar ni el hermano ni la hermana, que lo tenés que superar vos y Dios. ¿Tenés un odio y un rencor en tu corazón y estás haciendo estrago en tu familia? Bueno, lo tenés que solucionar vos y Dios. Y Él te tiene que dar la salida y el camino, ¿no? Claramente. Estás pasando un abandono, lo tenés que solucionar vos y Dios. Estás pasando algún problema familiar, tenés que ponerte a cuenta con Dios. Primeramente, para no enloquecer en el camino. Hay batallas que solamente la vamos a ganar con Dios. Y uno dice, qué mal estoy quedando, mira, me estoy peleando con toda mi familia. Pero lo tenés que superar. Ese odio, ese rencor, esa tristeza. Dios te entiende quizás lo que te pasó, pero es el momento de superar. Porque si uno vive atado a la raíz de amargura o a la adversidad, no va a encontrar la solución. Por eso, la conclusión de esta palabra que hemos compartido es que Dios nos entiende. Porque Jesucristo, Dios, hecho hombre, padeció por nosotros. Y padeció para entregarnos esa victoria celestial. Y nos dio la humanidad, algo que no lo merecíamos. Porque la salvación proviene por su gracia. No porque nosotros seamos capaces de llegar al cielo, porque ninguno lo somos. Todos fallamos. Pero como Dios nos entendió, Él nos regaló la salvación. Pero tenemos que hacer su voluntad para tomarla, porque no es todo bueno. Yo creo en Jesús, ya sé que soy salvo, que Dios me entiende, bueno, voy a hacer lo que se me canta. Le voy a pelear al vecino, a la vecina, le voy a rajar al hermano de la iglesia si me quedo yo. Si hacemos lo que se nos canta, entonces no estamos entendiendo la palabra ni el significado de la salvación. Por eso, mi hermano, mi hermana, caminemos bajo su guía, como decíamos el mes pasado, bajo su voluntad, que Dios nos enseñe a hacer su voluntad y que nos ayude a poder conquistar esa salvación. Conquistar, decimos en un sentido de que nos guíe, que nos ayude a estar en obediencia. Santo es el nombre de Jesús. Y lo que tenemos que pasar en este mundo, esos valles, lo tenemos que superar. ¿Por qué? Porque son caminos trazados. Pero tenemos que entender que no importa la adversidad, no importa la dificultad, el dolor.
Si Dios nos dio ese camino, y si estamos aferrados y tomados de su mano, ¿es por qué? Porque va a haber una victoria celestial. Porque todo tiene un propósito. Pero sepamos que solo aferrado a Él y a su voluntad vamos a poder lograr esa victoria celestial. Santo es el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor quiere bendecirte. El Señor te entiende. Por eso, aferrate a Él, aferrate a su palabra. Ponete en obediencia con el Señor. Arrepentite de tus pecados. Dejá lo que te divide, lo que te afecta, lo que te angustia. Y empezá a decirle que el Señor renueve tus pensamientos, renueve tu corazón. Santo es el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías, capítulo 3, desde el versículo 4, desde el versículo 2 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en el mes de febrero, en el mes de la oración por la victoria celestial. El Señor te entiende y el Señor quiere darte la victoria. Acércate a Él, tomala. Él entiende lo que estás pasando. Él se compadece de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, de nuestras pérdidas. Pero aferrate de su mano y Él te va a dar la victoria. Dice la palabra que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, nada podrán separarnos del amor de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Y el título es El futuro glorioso de Jerusalén, dice. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, de en el medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, dice. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor y fuego, que eche llamas, dice. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra el turbión y el aguacero. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén y amén. El título es El futuro glorioso de Sión. Como vemos y pueden leer los capítulos anteriores, el Señor entró en juicio con Sión. El Señor entró en juicio con su pueblo. Lo llamaba al arrepentimiento. Entró en juicio contra Jerusalén. Pero llegó un momento que Dios prometió que va a haber un futuro glorioso. Santo es el nombre de Jesús. No sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás transitando en este momento, pero el Señor te promete un futuro glorioso, una victoria celestial, dice. En aquel tiempo de renuevo Jehová será para hermosura y gloria, dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos las cosas que están pasando en este mundo, las cosas que están pasando en el día a día, y nosotros le decimos, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, protégenos. Y el Señor nos habla en su palabra, que Él tiene un futuro glorioso, que Él tiene un propósito en tu vida. Pero tenés que renovarte, tenés que pedirle a Dios que te ayude a caminar en su camino,
que te ayude a dejar eso que te separaba del amor de Dios, eso que te separaba, que te separa de Dios. Para tener un futuro glorioso, Dios tiene que entrar en juicio. Dios tiene que entrar en juicio, dice, contra la soberbia, contra el pecado, contra las cosas que nos apartan de Él. Pero Sión, Jerusalén, es el pueblo, era el pueblo que Dios eligió. Y por eso tenía que limpiar, tenía que acomodar, tenía que reestructurar. Por más que uno sea cristiano, por más que uno sea creyente, hermano y hermana, no somos perfectos. Nadie es perfecto ante la presencia de Dios. El pueblo elegido por Dios recibió el juicio. Y es lo que tenemos que decirle al Señor. Primeramente, no que reconocernos, decirle: Señor, me cuesta perdonar al hermano, me cuesta perdonar al vecino. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos limpie, para que el juicio no sea destructivo contra uno, sino que sea solo para acomodar, para sanar, para limpiar. Santo es el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Habrá tiempo de renuevo, dice, y será para hermosura y gloria, dice. Tiene que haber un renuevo. Tenemos que dejar los viejos pensamientos, las soberbias, el pecado, las cosas que nos separan de Dios. Tiene que haber un renuevo, dice el Señor, para hermosura y gloria, dice, y el fruto de tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Alabado sea el Señor. Dios quiere que tengamos una vida de frutos, no una vida seca como la que estás llevando, como la que uno lleva. Dios quiere bendecirte y que seas de bendición, que la gente mire y diga: mirá, el que antes estaba en la esquina, el que antes estaba peleando con el hermano, con la mamá, con el papá. Dios quiere ser de renuevo, que seas de bendición. Y acontecerá que en aquel tiempo en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, dice. Va a ser una limpieza al Señor si le permitís entrar a tu corazón. Te va a limpiar de todo mal, de toda angustia, de todo odio, de toda amargura, para santificarte. Dice que el Señor nos santifica, nos justifica y nos santifica. Santo es el nombre de Jesús. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, dice, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dice: hay inmundicias, hay que limpiarla. Hay sangre en manos, el Señor lo tiene que limpiar. No alcanza con congregar 20, 30 años, con decir yo creo en Dios, si en tu mano hay sangre. ¿Y esa sangre qué puede ser? ¿Estás hablando mal? ¿Estás peleando? ¿Estás en amargura? ¿Contra quién estás enfrentándote que te olvidas de Dios? Uno puede saber toda la palabra, pero Dios dice aquí que hay inmundicia entre las hijas de Sión y hay sangre en sus manos. Santo es el nombre de Jesús. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, dice. El Señor quiere limpiarte,
El Señor quiere sanarte de ese pecado que está encangrenado, de esa raíz de amargura que no podés quitar. Con espíritu de juicio, dice, que el juicio de Dios, no tengamos miedo, porque si uno se arrepiente, el juicio de Dios viene bien, porque es preferible recibir el juicio de Dios a que el juicio del hombre. Y con espíritu de devastación, dice, va a sacar todo eso. Pero como siempre decimos, que uno esté arrepentido, porque si no, ese juicio y ese espíritu de devastación del Señor va a venir a destruir. Santo es el nombre de Jesús. Y creará Jehová sobre todas las moradas del monte de Sión, dice, y sobre los lugares de sus convocaciones nubes y oscuridad de día, dice, y de noche resplandor, de fuego que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, dice. Un dosel es como un asiento real. Dios quiere limpiarte, Dios quiere reposar sobre tu familia, Dios quiere reposar sobre tu corazón. Habrá de día, dice, una nube, dice. ¿Para qué es la nube? Para cubrirte del calor, para cubrirte del sol, para cuidarte. Dios quiere darte la victoria celestial, pero tenés que limpiar la sangre de tus manos y la inmundicia de tu corazón. Santo es el nombre de Jesús. Nube y oscuridad de día, dice, y de noche un resplandor de fuego, dice. El resplandor es para cuidarte, para que nadie te toque, para que nadie te lastime, para que ni un espíritu inmundo venga a destruir la promesa de Dios. Pero aferrate al Señor, confía en Él. El único que puede conocer el futuro y que lo promete y lo cumple es Dios. Ningún adivino, ningún profeta, ningún encantador, solamente Dios. ¿Por qué no te aferras a Él? ¿Por qué seguís peleando por lo que no corresponde? ¿Por qué seguís afanándote por lo que no te va a dar la salvación? Santo es el nombre de Jesús. Dios quiere darte un resplandor celestial, una victoria que viene del cielo. Pero tenés que seguir su camino, no el tuyo. Santo es el nombre de Jesús. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel, dice, ¿no? La presencia de Dios quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu familia. Estás apartado de Dios, estás congregando, no estás congregando, quizás no conoces al Señor y estás pasando alguna dificultad. Es el momento de decir, Señor, quiero acercarme, quiero congregar. Quiero que tú me cambies, quiero que tú me limpies, para que Él pueda bendecirte. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura de su palabra. Santo es el nombre de Jesús. Él te quiere cuidar de día y de noche. No importa las adversidades que pases, Dios quiere estar a tu lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos terminando. En el último capítulo dice, habrá un abrigo para sombra contra el calor de día. Dice, el Señor quiere cuidarte. El Señor quiere cuidar tu salud, tu emprendimiento, tu familia, tus hijos, tu ministerio. El Señor quiere posar en tu familia, en tu hogar. Habrá un abrigo de sombra contra el calor, dice. No importa el calor tan terrible que muchas veces afecta, vamos a decir. El Señor quiere cubrirte. Significa, ¿no?, de las adversidades, de las cosas difíciles de la vida.
El calor cuando estamos en verano afecta a todos, absolutamente a todos. A uno le baja la presión, otros se deshidratan. Y es lo mismo espiritualmente cuando uno prende la televisión y dice crisis económica, no se puede invertir, se viene una pandemia, miles de cosas negativas. Pero Dios es nuestra sombra contra todo eso. Lo que le afecta a todos, el Señor nos va a cubrir, el Señor nos va a cuidar, dice. Si estamos en obediencia ante Él. Para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero, dice, alabado sea el nombre del Señor. Contra el turbión va a haber un escondedero. El turbión son esas tormentas que se vienen, que levantan todo, que aparecen en la vida. Vemos muchas veces las cosas que pasan en el mundo, pero el Señor va a ser nuestro escondedero contra el turbión. Cuando haya escasez, el Señor va a ser nuestro escondedero contra el turbión. Cuando haya problema, el Señor va a ser escondedero contra el turbión, contra esas olas, contra esa tormenta de la vida, dice, contra el aguacero, dice. El Señor quiere cuidarte, el Señor es el único que ofrece el futuro glorioso de Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús, aferrate a la palabra, ponela por obra y deja que el Señor limpie tu corazón. Que después de escuchar esta palabra sea un antes y un después. Acércate al Señor, confía en Él, porque Él quiere bendecirte. Pero no mentimos. Dios te va a bendecir, pero si te aferrás y te acercás a Él. En la obediencia está la bendición. Si sos desobediente, no vas a ser bendecido. Por más que te profeticen, por más que leamos la palabra más linda, por más que congregues 20, 30 años, si sos desobediente no vas a ser bendecido, no vas a tener la victoria celestial. Pero si te pones en obediencia y dejas que Dios limpie las amarguras de tu corazón, Él te va a bendecir y vas a ser más que vencedor y más que vencedora. Alabado sea el nombre del Señor, esa fue la palabra, la gloria y honra sea para Él. El Señor te entiende, mi hermano, mi hermana. Como decíamos desde el principio, Él te entiende. Ahora nosotros entendamos que Él quiere bendecirnos y de nosotros depende acercarnos a Él. Santo es el nombre de Jesús. Ese fue el tercer programa de este mes de febrero, mes de la oración por la victoria celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Poné la mano en tu corazón y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sea de bendición a quien nos escuche, Señor, en algún momento del tiempo, del año quizás, o cuando nos sintonicen, Señor. Si nos están escuchando es porque tú así lo permitiste, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos bendiciones, paz, Señor, tranquilidad para su corazón, Señor amado. Te pedimos, Señor, que la paz de Jesús esté sobre ellos, Señor. Alabado seas, mi Jesucristo. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda acercarse a ti. Si hay alguien que está apartado, que pueda reconciliarse, Padre. Gracias por todo, Jesús. Te entregamos este tercer programa, este anteúltimo programa del mes, Señor, en tus manos, para tu gloria, honra y alabanza. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, mi hermano, mi hermana, eso fue todo por este programa. Nos volveremos a encontrar en la próxima programación, en el cierre de campaña, que sería el próximo del mes de febrero, del mes de la victoria celestial. Que Dios los bendiga y saludos cordiales de su hermano en Cristo Sergio. Muchas gracias.